Buenos días, me da mucho gusto volver a estar con ustedes, dando gracias a Dios por su fidelidad y también por la fidelidad de cada uno de ustedes. Dios bendiga toda la obra en cualquier rincón del planeta donde se esté predicando el Evangelio. Que Dios bendiga a nuestra iglesia, que Dios bendiga a nuestros predicadores y misioneros, que Dios los sustente, los guarde a través del apoyo de todos los creyentes fieles de la iglesia. También gracias a Dios por todos los que tienen cargo de oración, los que tienen un espíritu de oración, intercediendo por los perdidos, intercediendo por los enfermos, intercediendo por los dolidos. Dios los bendiga a todos. Gracias a Dios por todos los grupos de oración, que Dios bendiga a nuestros líderes, nuestros misioneros, que la obra de Dios se extienda por todo el mundo y que Dios guarde a los que están perseguidos. Bueno, permítame hacer una oración para empezar. Señor, una vez más, anhelamos tu intervención para que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe y halle corazones receptivos, dispuestos a vivir diferente, a vivir con el conocimiento que les guíe para que no anden en ignorancia. Guíanos pues para aprender principios y confianza en tu palabra. Ayúdanos a entenderlo, a entenderla bien, todo lo que nos quieras compartir. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es el final de la serie La vida de Jesucristo. Y el título es un resumen de lo estudiado, ¿verdad? Entonces quiero hacer un resumen de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Muy abreviado porque ya lo estudiamos, nomás para calentar los motores, como decimos. Después de la resurrección de Jesucristo, tal vez tú te preguntes qué sigue ahora, ¿no? Ya estudiamos referente a la profecía desde Job, inclusive, que son aproximadamente unos 4,000 años. Si queremos ponerlo en el tiempo de Abraham, en el tiempo de los patriarcas, a Job, entonces más o menos es un tiempo bastante largo en el cual ya se estaba hablando de Jesucristo, ¿verdad? Inclusive en el mismo Génesis ya se estaba hablando de Jesucristo y podemos entender que hay mucha profecía, hay mucho apoyo para el acontecimiento culminante en la cruz de Calvario. Jesucristo fue anunciado de que iba a nacer de una mujer virgen, que iba a nacer en un pueblito llamado Belén, que iba a ser maltratado, que iba a ser matado, que iba a ser... Bueno, todo lo que sucedió ya estaba escrito. Y Jesús estaba cumpliendo ahí, en la cruz de Calvario, aproximadamente 50 profecías. Entonces, después de la resurrección de Cristo, dice la palabra que se apareció vivo, físicamente vivo, resucitado, a varias personas, además de ver cara a cara a sus propios discípulos, los apóstoles, y a estos comisionó para que vayan por todo el mundo a compartir lo que vieron y lo que oyeron aquí. Entonces, todos los creyentes de todos los tiempos, que somos descendientes de la fidelidad de estos primeros discípulos, los apóstoles y los demás, pues ahora a nosotros nos toca tomar la estafeta, por decir de una manera, de la gran comisión, de ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, haciendo discípulos de todas las naciones, ¿verdad? Esto es lo que sigue. Cristo viene por segunda vez, como lo prometió. No sabemos ni el día ni la hora en que habrá de venir, pero que viene, viene. Esto sin duda alguna. ¿Por qué? Porque el Señor mismo
siempre cumple sus promesas. Entonces, si Él dijo, he aquí que vendré otra vez, lo dijo ya resucitado, ya frente a sus discípulos, Él les dijo, pero recibiréis poder cuando yo me haya ido. Ustedes van a recibir poder, porque viene el otro Consolador, el Espíritu Santo. Él les va a enseñar todas las cosas que yo les hablé. Entonces, por supuesto que lo que estoy hablando, que todo esto es una locura. Para los que se pierden es una locura. Porque no hay forma de demostrar lo que estamos predicando. No hay forma sino a través de la vida convertida, la vida de un pecador transformado por la gracia del Señor, a partir del momento de su entrega al Señor Jesucristo. ¿Cuál es el resultado de este trabajo? Bueno, el resultado es una transformación radical por obedecer los principios de la palabra de Dios. Por eso a la Biblia le llamamos el manual de procedimientos de Dios para los creyentes. Entonces lo que sigue pues es una locura, la locura de la predicación. En 1 Corintios 1, 18 hasta el capítulo 2:2, dice la Biblia, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, resumiendo, podríamos decir que la parte final de Mateo 28 es muy apropiado para finalizar esta serie. Dice la palabra que mientras ellas iban, las mujeres, las Marías, no estaba María, la madre de Jesús, entre ellas, sino las Marías, y aquí unos de la guardia, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todo lo que habían visto, de todas las cosas que habían acontecido. Esto está en Mateo 28, 11 al 15, ¿verdad? Mateo 28, 11 al 15. Entonces, aquí, continuando leyendo, en esta parte final del libro, dice, y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido.
Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces Pilato había transferido estos soldados al Sanedrín, que es como decir, el Senado, la parte principal, y es por eso que los soldados reportaron a los principales sacerdotes todas las cosas que habían acontecido, dice la palabra, todos los fenómenos que habían presenciado, lo compartieron ellos, ¿no? Entonces, el reporte trajo como resultado la convocación de una sesión del Sanedrín, en la cual se votó por llevar a cabo un enorme soborno para asegurar la continua cooperación de los soldados para ocultar la verdad. Y cuando se oculta la verdad, el pueblo es manipulado. Entonces, ni aún este reporte movió a los líderes judíos al arrepentimiento. No convenía a los intereses políticos y económicos de los líderes de la época. La naturaleza autocontradictoria del relato que ellos habrían de dar o de hacer circular, como si los soldados que estaban dormidos pudieran, y pongo dormidos entre comillas, como si ellos pudieran saber lo que ocurrió, o como si todos hubieran estado durmiendo al mismo tiempo, o como si los soldados romanos fueran capaces de incriminarse a sí mismos de esta manera, hace que su aceptación sea increíble. Estaba prohibido por la legislación que los soldados estuvieran siempre en guardia, sin dormitar, sin dormirse, siempre alertas, porque si ellos dormitaban o perdían de vista el cometido, entonces estaban sentenciados a muerte. Por eso el temor de los soldados de dar noticias al imperio de lo que había acontecido, ¿no? Pero realmente dijeron la verdad a los líderes, pero los líderes prefirieron tergiversarlo todo, mintiendo, para que de esa manera se calmaran los ánimos de la verdad. Si todos están dormidos, o si estaban dormidos, entonces no pudieron saber lo que pasó. ¿Cómo pueden dar una narración de algo que no vieron? Porque estaban dormidos, según dice ahí. Si alguno de ellos se dio cuenta, entonces él podía haber despertado a los demás. Y aquel soldado romano que era encontrado dormido, estando en guardia, o en la guardia, era sentenciado a muerte. Esto era inevitable. Por lo cual el reporte que ellos habrían de publicar, que sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, como lo dijeron, es de lo más absurdo. Y sin embargo, este relato se divulgó en aquellos días y continúa hasta el día de hoy. Justino Mártir, quien vivió aproximadamente en el año 170 después de Cristo, dice en su diálogo con Trifón, el judío, que los judíos divulgaron el relato por medio de mensajeros especiales que fueron enviados a todas las naciones. Mateo, escribiendo particularmente desde el punto de vista judío, nos da el sórdido relato que explica el origen de la leyenda. La promesa que hizo el Sanedrín de persuadir a Pilato en caso de que éste procediera en contra de los soldados por haberse dormido, pudo haber significado o significar que ofrecieron soborno, o bien que confirmarían al gobernador que el Sanedrín estaba satisfecho con el desempeño de los soldados. Hombres cuyas teorías son inaceptables, todavía están haciendo intentos para rechazar el hecho de la resurrección, cuando fue el evento más testimoniado o más testificado con evidencias claras de que fue un acontecimiento real. Cristo se levantó de la muerte. Realmente no podían negar la muerte, pero tampoco podían negar la resurrección, porque ellos eran realmente parte y también testigos. Así que la teoría común entre los críticos incrédulos es que todo fue una visión, una farsa, un cuento, o en cierto sentido una ilusión de parte de los discípulos. La escuela del alto criticismo asevera que los seguidores de Jesús se encontraban en un estado mental altamente emotivo y se imaginaron que lo vieron.
El hecho es que ellos no esperaban que Jesús resucitara. Esa es la verdad. Pero resucitó. Entonces los dos ángeles les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Las mujeres que vinieron al sepulcro muy de mañana decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Y ellas vinieron con especias para ungir el cuerpo de Jesús, pero a ungir un cuerpo muerto. Ellas no habían creído que Cristo estaba vivo, no habían creído que Cristo cumplió su promesa de levantarse al tercer día. Tampoco los apóstoles. Nadie creyó. Entonces Jesús salió de la tumba sin que nadie lo esperara. Entonces vinieron con especias para embalsamar el cadáver, el cual se asustaron porque no lo encontraron. Tan lejos de sus mentes se encontraba el pensamiento de una resurrección, que la noticia de la resurrección de parte de las discípulas, a ellos, o sea, a los discípulos, les parecía locura. No lo podían creer. Pues no se los dijo. ¿Qué no les dijo? Dice el ángel, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No les dijo. Sí les dijo que al tercer día se iba a levantar. Mas ahora Cristo ha resucitado, dice el apóstol Pablo. Él es la muestra de la gran cosecha. Las primicias eran presentadas a Dios en el primer día de la semana. Jesús es las primicias de la gran cosecha espiritual y todos los creyentes lo habrán de seguir o lo habrían de seguir hasta la fecha. Dice la palabra más adelante, ahí mismo Mateo 28, que ya leímos, ¿verdad? Pero ahora el versículo 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ahora, acuérdense ustedes que ya no eran 12, eran 11, porque Judas Iscariote había muerto ahorcado, ¿verdad? No está claro a qué monte se refiere. Es posible que sea aquel desde el cual dio el sermón en la montaña, o aquel sobre el cual se transfiguró. La aparición a los 11 en Galilea, para cumplir previas indicaciones, es, sin lugar a dudas, la aparición a más de 500 que Pablo menciona en 1 Corintios 15:6. Galilea era la tierra natal de la mayoría de los seguidores de Jesús, y era el lugar idóneo para que tal multitud se reuniera sin ser molestados por parte de las autoridades. Y luego continúa Mateo 28, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Le adoraron, pero algunos dudaban. Había un verdadero reconocimiento de su deidad de parte de la mayoría. El previo caso de Tomás, por ejemplo, Tomás Dídimo, gemelo, él no creyó. Solo unos pocos dudaban. Los mismos 11 discípulos no eran un grupo de crédulos, sino que creían solo sobre la base de muchas pruebas indubitables. No eran ingenuos, eran muy vivos y astutos, y ellos querían pruebas indubitables. Así que cuán loable es la Biblia al dar tan sorprendente pero honesto comentario. Algunos toman la frase, y Jesús se acercó, como sugiriendo que Él apareció súbitamente a lo lejos, y que las dudas persistieron hasta que Él se acercó. Y les habló diciendo, aquí podemos suponer que primero les dijo muchas otras cosas. Lo que aquí se nos da se divide en tres partes. Primero, la afirmación de su autoridad, como lo dice el versículo 18. La comisión, versículo 19. Y la promesa, versículo 20 en la segunda parte del 20. Los ingredientes de un evangelismo fructífero son presentados en tres puntos importantes. Así que, dice el Señor, ya cuando iba a empezar a dar su gran comisión a los discípulos, lo que iban a hacer ahora de hoy en adelante, después de su resurrección, es que toda potestad, les dijo, todo poder y toda autoridad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Todo poder me es dado a mí
en el cielo y en la tierra. O sea, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Perdón la insistencia, pero es clave. Y ahora Jesús ha recibido la potestad universal como un don de su Padre. El Mesías, el Cristo, ahora tomaba su lugar con esta potestad, con este poder, aunque lo que le corresponde como su herencia no ha alcanzado todavía su total cumplimiento. Así que, continuando, dice el versículo 19, por tanto, o sea, porque yo tengo el poder universal en el cielo y en la tierra, ustedes vayan. Por tanto que tengo, ustedes que son mis discípulos, vayan. Vayan. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice la Biblia de las Américas, de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Haced discípulos de todas las naciones. Lucas 24, 47 continúa, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde la casa, o sea, desde Jerusalén. Desde aquí, vayan a todo el mundo. Esta es una responsabilidad dada por Dios a todos los cristianos de todo el mundo, de todos los tiempos. A todos los creyentes les dio esta gran comisión. Pablo dijo, ay de mí, si no anunciar el Evangelio. Posteriormente, exhorta a los creyentes, sed imitadores de mí, como lo dice en Filipenses 3:17. Bueno, la otra parte de ay de mí, si no anunciar el Evangelio, está en 1 Corintios 9:16. Bueno, no anunciar el Evangelio significa perder galardones, según Timoteo 2:12. No predicarlo es una tontería, Proverbios 3:27. Pero publicarlo es un privilegio inapreciable, tan maravilloso, que los ángeles lo anhelan. 1 Pedro 1:10-12. Una corona de gozo espera al ganador de almas, como lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2:19 y 20. La máxima sabiduría consiste en ganar almas para Cristo, como lo dice en Proverbios 11 y en Daniel 12. Dice el Señor, haced discípulos de todas o a todas las naciones. La autoridad universal del Señor lleva a la misión universal de la iglesia. Repito, la autoridad universal de Jesucristo lleva a la misión universal de la iglesia, los creyentes. De la manera más simple y menos pretenciosa, el más original, el más vasto, el más sublime trabajo que los seres humanos han sido llamados a hacer. Cristo dice, por tanto, id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La comisión se extiende hasta las partes más remotas de la tierra. Que no haya rincón del planeta donde no llegue el Evangelio. Bautizándolos. Aquí se encuentra la autoridad para el bautismo cristiano, que es una ordenanza única para el creyente convertido. Hubiera sido muy improbable que fuese practicado tan pronto después del Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. En Hechos 2 lo dice, si no fuera porque Jesús ya lo había ordenado con anticipación. Por eso, cuando Pedro predicó aquella palabra, en el capítulo 2, y 3,000 se convirtieron y fueron agregados al cuerpo de la iglesia, dice la palabra que todos fueron bautizados, es decir, identificados. Algunos preguntan, ¿debo ser bautizado? Ser bautizado es cumplir una ordenanza. No siempre se puede porque hay tiempos de persecución y no puedes exponerte para cumplir con esta ordenanza. Lo que pasa es que si tú eres salvo, si tú ya naciste de nuevo, entonces debes cumplir con esta ordenanza en tiempos lógicamente factibles, ¿no? Es decir,
vas a ser bautizado porque ya eres cristiano. No vas a ser bautizado para ser cristiano. Ya eres salvo, bautízate. Pero no porque te bautices vas a ser salvo. El bautismo es una ordenanza que cumple solamente el creyente salvado, la persona salvada. Si tú crees el Evangelio, tú eres salvo. Porque dice la palabra, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces ningún hombre puede creer si no fuera llevado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se sobrepone a la incredulidad natural y capacita al hombre para confiar. Cuando Jesús dijo, consumado es, la obra de salvación quedó terminada. No hay nada más que agregarle, no hay nada que quitarle. Tal cual cumplió Jesús, tal cual es suficiente para que Dios esté satisfecho. Entonces, en Marcos 16, 15 y 16, muestra claramente que es la incredulidad la que condena. Porque realmente, si tú no crees, pues ¿cómo puedes ser salvo? Y si no eres salvo, ¿cómo es que estás pregonando a Cristo? Si tú no eres salvo. Entonces, nadie puede dar lo que no tiene. Aquí vemos que es la confianza o la fe en Cristo la que salva. El bautismo es un testimonio externo de la nueva vida que Cristo ha producido en el interior. En otras palabras, tú estás al bautizarte testificando públicamente que ya eres salvo, no para ser salvo. El que no creyere, dice Marcos 16, 16, será condenado. Por lo cual, arrepiéntete, vuélvete de tus pecados a Cristo y cree en Él, de tal manera que lo aceptes como tu Salvador. El Espíritu Santo te va a dar el poder, o sea, la fe, para creer en el momento en que te vuelvas a Cristo para salvación. Hazlo ahorita mismo, no esperes más tiempo. El creyente es bautizado en el cuerpo de Cristo en el momento en que es salvo, espiritualmente bautizado. El bautismo en agua ilustra esta gran transacción. El agua es un símbolo externo, público, en el cual das testimonio de que ahora eres de Cristo. Así que el bautismo en agua simboliza sepultura y resurrección. Y esto te identifica. La sepultura y resurrección de Cristo mismo y la muerte y resurrección espiritual del creyente en unión con Cristo. Te sumerges en las aguas para identificarte con Cristo. Sales de las aguas para identificarte en la resurrección de Cristo. Estamos prometiendo lealtad o devoción a Él como nuestro Salvador y como nuestro Dios eterno. Y en ese momento, quiero decirte qué es lo que estás haciendo. Le estás diciendo al mundo, adiós mundo, bye bye, ya no quiero nada contigo. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. Entonces, esta promesa no se encuentra anotada en la Escritura, pero se implica a partir de nuestra resurrección, ¿verdad?, de la antigua vida. La promesa a la que me refiero es el decirle adiós al mundo, pero va implicado. Y es lo que llamamos santidad, separación del mundo, ¿verdad? Entonces implica una evidencia de nuestra resurrección, de la antigua vida cuando fuimos salvos. Hemos de considerarnos muertos al mundo y vivos para Cristo, viviendo siempre para su gloria. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice el versículo. La Trinidad de Dios es un gran misterio, más allá de la posibilidad de una explícita explicación completa. Quiero decirles que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero Jesús es trino, Dios es trino. Entonces, sin embargo, nosotros podemos guardarnos del error apoyándonos en los hechos de la revelación divina. Por ejemplo, con respecto a su ser, con mayúscula, o esencia,
Dios es uno. Segundo, con respecto a su personalidad, Dios es tres, es trino. Y no debemos dividir su esencia, de que es uno, ni tampoco confundir las personas, que son tres. A pesar de su misterio, la doctrina de la Trinidad divina siempre ha demostrado ser rica en valores espirituales y prácticos. Las tres personas divinas son un Dios, no tres dioses. En el Antiguo Testamento fue necesario enfatizar primeramente la unidad divina con el objeto de protegerse en contra de las tendencias al politeísmo, muchos dioses. Un ejemplo se halla en Isaías 48:16, donde el Señor es el que está hablando. Otro se encuentra en Génesis 1:26, donde la conjugación del verbo en primera persona del plural no se refiere a Dios y los ángeles, sino al Dios trino y uno. Cuando dice el Señor, hagamos al hombre, fíjense lo que dice la narración, dice, y dijo Dios, hagamos. Dijo Dios, es singular. Hagamos es plural. Entonces se refiere a Dios trino. Vemos la conjugación del verbo en primera persona del plural y, repito, no se refiere que era Dios y los ángeles presenciando. No, era Dios y como Dios es trino, entonces hablaba en plural porque estaba ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo cual es Dios en singular. Bueno, es un misterio. Los ángeles no pueden crear, ellos mismos son seres creados. Así que no puede ser hagamos, incluyendo a los ángeles, como diciendo los ángeles están creando al hombre, no, sino era Dios solo, en tres personas. Aún en el Antiguo Testamento, leído a la luz del Nuevo Testamento, aparece una pluralidad de personas dentro del único Dios verdadero. Las tres personas son idénticas en existencia, poder y gloria. Cada una de ellas es llamada Dios. Cada una de ellas posee todos los atributos divinos. Cada una de ellas realiza obras divinas y cada una de ellas recibe honores divinos. En cuanto al orden de sus actividades, la fórmula general es del Padre a través del Hijo por el Espíritu Santo. En la revelación de Dios en el Nuevo Testamento como un ser tripersonal, no hay ningún retraimiento del estricto monoteísmo del Antiguo Testamento. En Mateo 3, 16 y 17, aquí la Trinidad se manifiesta claramente. El Espíritu descendía sobre el Hijo y en el mismo momento se escucha la voz del Padre desde el cielo. ¿Verdad? Ustedes recuerdan que simbólicamente bajó una paloma, en forma de paloma, y era el Espíritu Santo, ¿no? En forma de paloma, no que fuera una paloma, pero en forma de paloma. Y se posó sobre Jesús, ¿verdad? Y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado. Así que, continuando en Mateo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles, les dijo a los discípulos, ustedes vayan y enséñenles lo que yo les enseñé. Y es lo que llamamos discipulado. Vamos a enseñarles a las personas hambrientas y sedientas de Dios. Calificadas, ¿en qué sentido de la calificación? En que tienen anhelo, ¿no? Y que desean enseñar ellos también a otros, y esto es su escuela o su seminario, en el cual contigo aprenderán principios divinos, principios para poder por obra. Entonces tú te conviertes como creyente responsable en una persona que transmite la enseñanza por precepto, que son los principios que estás compartiendo, y el ejemplo, que es tu propia vida, que tiene que ser congruente lo que predicas con lo que vives. Bueno, dice aquí, instrúyelos
Y a todos los convertidos, bautízalos. Jesús hace énfasis en la importancia de obedecer sus mandamientos. Una de las funciones de sus siervos es la de enseñar la obediencia. Así como Jesús mismo tuvo el ministerio de la enseñanza, cuán vasta es la amplitud de la idea presentada en este dicho de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, tú vas a compartir, pues, empezando con tu propio testimonio al compartirlo, porque Jesús dijo que cuentes cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Cuéntalo, es un testimonio abierto. Y sea honesto cuando cuentes, no seas espectacular o tratando de protagonizar, no. En pocas palabras, diles tu vida antes de Cristo, tu vida de tu encuentro con Cristo y tu vida desde Cristo hasta hoy. Entonces, aquí hay teología pura, tu testimonio es teología pura, ¿verdad? Y tú llevas el deseo de discipular a otros, tú llevas en mente el cumplir la gran comisión, ¿verdad? Entonces, aquí entran elementos ceremoniales del cristianismo. Por ejemplo, Jesús te ordena que bautices. En otra parte te ordena que tú celebres la Santa Cena con ellos, ¿verdad? Como una remembranza, no para volver a sacrificar, sino como una remembranza. Bueno, todo implica una ética donde tú vas a respetar los valores, tú vas a seguirlos fielmente como si te fueron dados, ¿no? Como dice la palabra, retén la palabra, retén el evangelio, retén la doctrina como se te enseñó, también llévasela a otros. Bueno, y el advenimiento final de Cristo, cuando su presencia espiritual se convertirá en presencia visual, pero no menos espiritual. Y entonces veremos a aquel a quien amamos, como dice Pedro, sin haberle visto. Y conoceremos como fuimos conocidos, como dice Pablo. Entonces, finalmente, dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, 20b, la segunda parte, dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo estoy con ustedes todos los días, literalmente todos los días, a diario, no cada 8 días. Días de fortaleza y también días de debilidad. Jesús mismo nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces no estamos ignorantes de que estas persecuciones que tenemos, estos rechazos que tenemos, era algo desconocido. No, ya nos habían dicho el Señor, van a sufrir por causa del Evangelio, por causa de mi persona van a sufrir ustedes. Así que nos mandó como ovejas en medio de lobos, pero dice que confiemos en el buen pastor. Así que hay días de éxitos, hay días de fracaso, hay días de gozo, hay días de tristeza, de juventud y de vejez, de vida y de muerte, todos los días. Dice la palabra Emmanuel, en Mateo 23 dice que le pondréis por nombre Emmanuel. Emmanuel con una M, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Es en humillación, pero ahora está glorificado. Y con sus discípulos hasta el fin del mundo, espiritualmente. En este momento que estoy cumpliendo la voluntad de Dios en compartirte la palabra, Él está en este momento guiándome. Él me prometió esto, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y también te lo promete a ti, si tú eres obediente. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Emmanuel, Dios con nosotros, es lo que significa. Él ha consumado su trabajo en su encarnación. Él nos da su presencia para que nosotros cumplamos también este trabajo. Es una bendita promesa, el que la presencia y la autoridad de Cristo capacitarán a sus siervos para llevar a cabo esta comisión. Así que finalmente les digo que la gran comisión está en Mateo 28, 16 al 20, ¿verdad? Que ya lo vimos.
Jesús se aparece a María Magdalena, ¿no? Y dice la palabra que esta María Magdalena era María la de Magdala, una ciudad, que había sido una mujer endemoniada, y Jesús le sacó o ordenó que salieran de ella, y eran 7 demonios que la estaban dominando, ¿verdad? Y ella estaba muy gozosa de seguir a Cristo Jesús. Entonces, con tanta gratitud me lo imagino, ¿verdad? Y Jesús se aparece a 2 de sus discípulos, dice allá ahí mismo en Marcos 16, ya cambié al Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 12 y 13, dice: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Y luego Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, como ya lo explicamos ahorita, y les da la comisión, ¿no? Que vayan, y el que creyera, que fuera bautizado. Y el que fuera un creyente bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo dice. Ok. Después viene la parte culminante. Jesús ya cumplió todo lo que había venido a hacer, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya salió de la tumba, venció a la muerte, se quedó la tumba abierta para que vieran que estaba vacía. Todo esto es evidencia y está escrito. Pero los incrédulos y los políticos religiosos también no les conviene que Cristo haya resucitado y que la gente lo crea. Entonces, dice la palabra que después de que cumplió con todo y después de que les prometió que no los iba a dejar solos, que ya se iba a ir al cielo, yo creo que se entristecieron seguramente. ¿Qué será de nosotros si te vas? Y Jesús le dijo: no los voy a dejar solos, sino que enviaré al otro Consolador. Por lo tanto, les conviene que me vaya para que venga el Espíritu Consolador y esté en cada uno de ustedes. Y ahí haremos morada en cada uno de ustedes. Hasta ese momento, el Señor estaba enseñándoles que en el pasado el Espíritu Santo no estaba permanentemente en el corazón del creyente. Pero a partir de ese momento de su ida y que viniera el Espíritu Santo, ahora iba a permanecer dentro de cada cristiano, convirtiendo al cristiano en un templo, en el templo del Espíritu Santo. Después dice la palabra que el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Amén. Esto dice en Marcos 16, versículos 19 y 20. Ahí habla de su ascensión. El que ascendió fue Cristo. El que vino y nació entre los hombres es Dios hecho carne, se llama Cristo, se llama Jesús. No hay ningún otro personaje aquí, solo Cristo, único, singular. Ahora, en Lucas hay una interesante narración donde habla de unos que iban camino al pueblo de Maús. Y dice los versículos 12 y 13, bueno, del 12 en adelante, pero voy a leer del 13. Dice: y he aquí, en Lucas 24, 13 hasta el 53, pero nada más voy a decir unos cuantos versículos, ¿verdad? Dice: y he aquí 2 de ellos, o sea, 2 de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, o sea, pues los sufrimientos de Cristo, la crucifixión, todo esto, ¿verdad? Sucedió que mientras hablaban,
y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Entonces podemos decir, el forastero que se unió con los que iban al camino a Emaús. Mas los ojos de ellos estaban velados porque no lo conocieron, dice el versículo 16. No lo conocieron. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús, Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y aquí es maravilloso ver toda esta esencia, todas estas evidencias bíblicas. El libro de las evidencias es la Biblia. Ahí está, con toda claridad. Amigos, Cristo vive. Cristo vive. Y Él no está predicando. Lo que está haciendo Cristo hoy a la diestra del Padre, en cuerpo completo, es orar por nosotros, interceder por nosotros, para que reaccionemos al llamado a la salvación. Es importante entender que nosotros, los que compartimos a Cristo, no somos ni más ni menos que pecadores arrepentidos, que un día, como decimos aquí vulgarmente, nos cayó el 20 y entonces despertamos a la verdad. Y Dios nos ayudó a creer para entregarle nuestra vida total e incondicionalmente. Así que yo te digo en el nombre de Jesús, arrepiéntete. Verdaderamente no te puedo demostrar nada de lo que predico, pero la única manera que te puedo decir es que la vida de cada uno de los que compartimos a Cristo fue cambiada, fue transformada. Las cosas viejas de nosotros pasaron. ¿De dónde venimos nosotros? No venimos del cielo, venimos del mundo, venimos del lodazal, venimos de la oscuridad, de ahí nos sacó el Señor. Como dice un profeta, como tizón ardiendo, como leño que estaba en la fogata quemándose, de ahí nos sacó el Señor para darnos vida eterna. Yo te invito en el nombre del Señor que aceptes a Cristo como tu Salvador personal ahorita mismo. Hay mucha evidencia, lo acabo de decir. Este es el final de este mensaje, de esta serie de mensajes de la vida de Jesucristo. Continuaremos con otra serie o con otra predicación el próximo domingo,
con el favor de Dios. Mientras tanto, permíteme orar por ti a fin de que seas salvo. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que este mensaje se impregne poderosamente en cada corazón, que apele a la conciencia, que apele al llamamiento, que no lo rechacen, porque esta es su oportunidad, una oportunidad que deben aprovechar y que tiene repercusiones eternas. Acepten o no acepten la oferta de amor que tu Espíritu ofrece para que se arrepientan. Ayúdalos a creer, que te reciban, que te digan simplemente: Dios, yo reconozco que soy un pecador, que estoy perdido, necesito el perdón tuyo, necesito la salvación, necesito saber la razón de mi vida. Dame una vida con propósito. Y para ello te invito a que entres a mi corazón, Señor. Sálvame, Padre, porque acepto tu sangre como el precio que pagaste por mí. En tus méritos te lo ruego. Gracias por recibirme, gracias por salvarme. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y como dice Juan, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si lo quieres tener, acéptalo, para que tengas vida. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima con el favor de Dios. No hay nada ya que perder, ya no me voy a esconder, pues la respuesta ya vive en mí y sin disfraces voy a vivir. Su gloria revelará, su nombre se exaltará, porque no hay nadie como mi Dios. Jesús es el único que amo yo. Oh, oh, oh. Vivo estás, soy libre al fin, eres todo en mí, todo para mí. No hay tiempo que malgastar, ya ni un segundo perder. Una ciudad con necesidad, la luz de Cristo debe brillar. Su gloria revelará, su nombre se exaltará, porque no hay nadie como mi Dios. Jesús es el único que amo yo. Oh, oh, oh. Vivo estás, soy libre al fin, eres todo en mí, todo para mí. Yeah. Oh, oh. En tu amor yo tengo fe, eres todo en mí, todo para mí. Yeah. Como tú, nada en el mundo nos separa.